¿Crees que puedes vender tu casa en el área de Tampa sin utilizar los servicios de un agente de bienes raíces? Pues claro que sí puedes. Mantente en sintonía y te daré 15 ideas para asegurarte de que esto suceda rápido y por el mejor precio. Soy Enid Izquierdo, agente de bienes raíces en el área de la Florida, y hoy hablaremos sobre si es posible vender su casa sin los servicios de un agente inmobiliario. Seguro que hay un par de cosas que debes saber. Te daré 15 tips que podrían hacer que tu casa se venda sin usar los servicios de un agente de bienes raíces. Ten en cuenta los momentos en que está el mercado, si es un mercado de compradores o si es un mercado de vendedores. Cuando se trata de un mercado de vendedores, es mucho más fácil vender su casa sin usar los servicios de un agente de bienes raíces. A lo contrario, un mercado de compradores, donde creo que es un poco más difícil, pero es absolutamente posible. Lo primero que debes saber es el precio. No exceda en el precio de la casa. No vaya con Zestimate o con Zillow o con lo que usted cree que podría valer su casa. Realmente necesitas saber cuál es el valor de tu casa. Puedes hacerlo de varias maneras. Puedes llamar a un tasador o puedes ir a mi sitio web y buscar el valor de su casa y obtendrá un valor aproximado. Podré revisar y evaluar realmente tu casa y puedo darte fácilmente un número con el que creo que deberías comenzar a vender tu casa. Eso es lo primero, asegurarte de que tu casa tenga el precio correcto en el mercado. El segundo consejo es arregla tu casa. Sabes, todas esas pequeñas cosas que ves que son el trabajo de fines de semana, que deberías haber estado haciendo y que no hiciste, pues ahora es el momento de hacer que tu casa esté limpia. Ahora es el momento de hacer esas reparaciones. Lo último que usted desea es que un posible comprador ingrese a su casa y tenga la sensación de que realmente no está manteniendo la casa y que no muestra orgullo de la propiedad y sienta que está descuidada, y eso hace que piensen que esto podría ser dinero botado. Y así simplemente van a ir a buscar otra casa que les guste y que esté mejor mantenida. Así que es realmente importante asegurarse de hacer el lavado a presión en las aceras, hacer trabajos de jardinería, si su casa necesita ser pintada para que la casa se vea limpia y fresca. Consejo número 3. Limpie y limpie, especialmente si tiene mascotas. Si tienes un gato o un perro, vas a tener que limpiar más de lo que haces normalmente, porque los compradores, especialmente si no tienen mascotas, serán muy sensibles al olor en tu hogar. Por lo tanto, la limpieza profunda es absolutamente necesaria, y si no tiene el tiempo, les recomiendo que contrate a una empresa profesional para que limpie en profundidad su casa, que tenga esa primera impresión de limpieza, buen olor. También puede que tengas que alquilar una instalación de almacenamiento y deshacerte de todo ese exceso de muebles y todo el desorden que tienes en tu casa. Desafortunadamente, esto a veces es el primer paso que debes hacer para que tu hogar sea más atractivo para todos los que entran. También puedes contratar a un decorador profesional. Yo puedo ayudarte con eso. Ofrezco el servicio de forma gratuita. Si estás en el área de Tampa Bay, con una consulta de 1 hora gratis, puedo decirte qué necesitas deshacerte solo para hacer que tu casa fluya bien para ese comprador potencial, atrayendo a tantas personas como sea posible. Consejo número 5. Ahora que ha limpiado y organizado su casa, es hora de fotos profesionales. Esto no es el momento de ser barato. No tome fotos con su iPhone, necesita fotos profesionales. Las primeras impresiones son reales, y cuando la mayoría de las personas comienzan su búsqueda en internet, lo primero que van a ver en su hogar son las fotos. Número 6. Haga un video. No tiene que ser un video elaborado, pero cuando lo hace, graba un pequeño video en su casa para que un comprador potencial pueda tener una mejor idea de la distribución de su casa. Sea lo más descriptivo posible, como por ejemplo, si está describiendo un hogar de 2 pisos, asegúrese de que se pueda ver que tiene los 2 pisos, para que no pierdan su tiempo los compradores ni usted pierda el suyo. Por lo que es importante hablar con las personas después de haber visto el video y tener una conversación con ellos para verificar de dónde vienen y para asegurarse de que esa casa es adecuada antes de dejarlo entrar en su hogar. Consejo número 7. Haga volantes, o lo más conocido, los flyers. ¿Sabes? Hoy en día es muy fácil con la tecnología tomar unas fotos con un fotógrafo profesional y hacer un volante donde quieres contarle sobre las escuelas, las compras en el área, las cosas que te atraen en el área y lo que te enamoró cuando compraste esa casa. Puedes decirle si tienes un techo nuevo o si le reemplazaste el aire acondicionado recientemente. Deseas darle la mayor información posible sobre la casa en ese volante para que puedan responder cualquier pregunta
antes de que hagan una oferta en la propiedad. Dedique un poco de tiempo y haga algunos volantes agradables. Consejo número 8. Conduzca por su comunidad y encuentre un letrero de venta de un agente de bienes raíces que sepa que con frecuencia vende casas en el área y envíale uno de esos folletos que hiciste. Entregar ese volante a la oficina de bienes raíces o enviarlo por correo es bien fácil y es una excelente manera de conectarse con los agentes inmobiliarios locales que están mostrando casas en su área. Pero primero, antes que todo, asegúrese de discutir con ellos la compensación si ellos traen a uno de los compradores para saber cómo va a compensarlo. Porque después de todo, ellos simplemente pueden ir al MLS y mostrar otras propiedades que otros agentes inmobiliarios sí les están compensando. Así que discuta con ellos la compensación. Vender por su cuenta seguirá siendo un ahorro sustancial porque está ahorrando la mitad de la comisión. Así que sea amigable con sus agentes inmobiliarios locales porque en última instancia pueden tener el comprador para su casa. Consejo número 9. Los open house. Esos agentes inmobiliarios están teniendo un open house preparado. Tenga usted su open house también y al mismo tiempo que lo hacen ellos. Hay posibilidades de que hayan gastado mucho dinero esos agentes promocionando ese open house y que hayan compradores que vengan a verla. Y si su casa es incluso remotamente similar a esas otras casas, esos compradores también van a pasar y revisar su casa. Así que esa es una excelente manera de aprovechar el trabajo de otros agentes inmobiliarios y llevar a esos compradores a su casa. Consejo número 10. Piense como agente de bienes raíces, por lo que alguien debe estar listo para mostrar su casa durante la semana. No puede mostrar su casa solamente durante el fin de semana, porque muchos de nuestros clientes viajan para comprar una casa en la semana. Pueden volar el lunes y solo estarán aquí, por ejemplo, desde el lunes hasta el miércoles y simplemente no estarán durante el fin de semana para mirar su casa. Así que tenga a alguien disponible en quien confiar que pueda abrir su casa y mostrar su casa a cualquier comprador potencial que pueda estar interesado en su casa. Consejo número 11. Usted necesita conocer esas estadísticas. De acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces, el 8% de las casas en realidad son vendidas por el propietario, por lo que usted tiene una muy buena posibilidad de vender su casa. Pero déjame decirle algo. Fui un poco más profundo y casi el 50% de estas ventas se vendieron a amigos o familiares del vendedor. Así que no te olvides de promover en redes sociales. Llama a tus amigos y familiares, envíales folletos para informarles de que tu casa está a la venta, porque hay muchas posibilidades de que pueda venderle a amigos o familiares. Consejo número 12 y muy importante. Asegúrese de investigar a sus compradores y descubrir si están precalificados. Si dice que son compradores en efectivo, obtenga pruebas de los fondos. Su banco proporcionará eso o su prestamista. Y no dude coger el teléfono y llamar al prestamista o al banco para asegurarse de que la carta que recibió no fue fabricada o falsificada. Además, es una buena idea que una vez que las personas estén bajo contrato en su casa, asegurarse de obtener un depósito grande. 2.5% del precio de compra no es inusual. Usted sabe cuál es realmente la única garantía que tiene si el comprador decide convertirse en el mago Houdini y desaparecer. Al menos tienen un depósito para recurrir, así que asegúrese de obtener un buen depósito cuando quieran entrar en contrato. Consejo número 13. Hacer el disclosure. Esto es una protección contra una demanda más tarde. Si su casa tuvo una fuga en el techo y la arregló hace 3 años, divúlguela. No importa cuán trivial pueda parecer, cuanto más revele, más seguro estará en posibles demandas en el futuro. Si tiene alguna pregunta acerca de esta divulgación, me puedes llamar o textear al 813-965-2120 en cualquier momento y les ayudaré. Pero es muy importante que usted haga esta divulgación porque esto lo mantendrá alejado de una cita en la corte más tarde. Confía en lo que le estoy diciendo. Número 14. Asegúrese de encargarse del depósito. No se olvide de recolectarlo como número 1 y asegúrese de tener una compañía de buena reputación que se encargará de esto cuando realice el depósito, porque la ley de Florida dice que el depósito en garantía debe estar en una cuenta neutral, que no sea controlado por un comprador o un vendedor, y esto me lleva al número 15, que es la compañía de títulos o el agente de cierre o el abogado de venta que se va a encargar.
cerrar el contrato. Asegúrese de que su contrato se complete correctamente y que los documentos estén punteados y que estén todas las marcas en las casillas adecuadas y que no entren en palabras conflictivas que puedan perjudicarlo más tarde. También lo guiarán a través del cierre. El procedimiento le dará una idea de su costo de cierre y cuál será su número neto después de pagar su hipoteca y cualquier deuda que tenga si tiene alguna en la propiedad. Espero que estos consejos les hayan servido de ayuda para todos aquellos que quieren vender su casa por ellos mismos. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Enid Izquierdo Realtor, ahora mismo mientras ves este video. Me puedes contactar también en mis redes sociales en Facebook como Enid Izquierdo, en Instagram como enidizquierdo.realtor y mi número de teléfono 813-965-2120. Bye.